Buenas tardes, doctor, compañeros todos. En esta oportunidad, mi grupo y yo vamos a hablar sobre la tuberculosis intestinal. Siguiente, por favor. Ok. En la tabla de contenido que vamos a tratar en esta exposición está desde introducción hasta el tratamiento. Siguiente, por favor. Vamos a empezar con la introducción. Siguiente. Ya. En primer lugar, hay que tener en cuenta que la tuberculosis es una de las enfermedades transmisibles con una de las mayores tasas de mortalidad en el mundo. Hay que tener en cuenta que los diversos hallazgos a lo largo de la historia han reducido la mortalidad del mismo, y en especial desde que se descubrió el bacilo Mycobacterium tuberculosis por el doctor Robert Koch, pasando por también hacia el descubrimiento de la tuberculina, también la vacuna con el bacilo de Calmette-Guerin y el desarrollo del tratamiento farmacológico estandarizado para tratar esta bacteria, así como programas de salud pública para hacer un control eficiente de esta infección. Siguiente, por favor. Por lo tanto, la tuberculosis intestinal es una forma de presentación de la afectación abdominal del Mycobacterium tuberculosis, de las subsecuentes infecciones del mismo de la tuberculosis. Es la sexta más común, por así decirlo. Está asociada a una elevada morbimortalidad por su difícil diagnóstico. Es una patología poco frecuente y de difícil diagnóstico, y se va a encontrar asociada a diferentes factores sociales, económicos, así como estado de salud de quien la padece. Hay que tener en cuenta muy bien este padecimiento. ¿Por qué? Porque la tuberculosis intestinal tiene un gran parecido con la enfermedad de Crohn, que es su diagnóstico diferencial, que vamos a ver mucho más adelante, donde tienen signos síntomas parecidos y algunos detalles que son importantes, son diferentes, lo que nos va a permitir dar el tratamiento adecuado en el momento adecuado y así reducir la mortalidad de nuestros pacientes. Siguiente, por favor. Bueno, vamos a continuar con la epidemiología, doctor. Respecto a la epidemiología, debemos entender que la tuberculosis es una infección, bueno, es la infección más prevalente del mundo, ¿no? Y con mayor incidencia en países subdesarrollados. Esta va a afectar básicamente a un tercio de lo que es la población mundial. Y por otro lado, la tuberculosis intestinal viene a ser la sexta causa eh, eh, frecuente que va a afectar en la tuberculosis extrapulmonar, ¿no? Respecto a la tuberculosis intestinal, bueno, debemos suponer que el 2% de los casos de tuberculosis son a nivel mundial, ¿no? Esta puede presentarse de forma totalmente asintomática o con escasos síntomas y es muy similar a otras enfermedades abdominales en realidad, por lo que su diagnóstico viene a ser todo un reto, ¿no? eh, Así como con las tasas de errores de diagnóstico que suele haber, que vienen a ser de entre 50 a 70%, incluso en países donde la tuberculosis es endémica, ¿no? Bueno, aquí podemos ver la distribución de los casos de tuberculosis gastrointestinal. Bueno, en este gráfico tomamos en cuenta por continentes y también por los países en donde más se desarrolla, ¿no? La tuberculosis intestinal, perdón. Adelante, continúen. Sí, doctor, mi compañero parece que tiene problemas con internet. Un momentito, por favor.
Siguiente, por favor. Verás, perdón, continuando con la exposición, vamos a hablar ahora sobre la fisiopatología. Hablando de esto, vamos a ver en primer lugar lo que son las vías de desarrollo. Dentro de esto vamos a ver en primer lugar lo que es la ingestión de leche o el esputo infectado. También hay una transmisión por vía hematógena, una continuidad o contigüidad de órgano adyacente, la vía linfática. Los factores de riesgo van a ser el viaje a una región de alta prevalencia, pacientes inmunosuprimidos o inmunodeprimidos, como por ejemplo un paciente con VIH, ¿no? Pacientes que también presenten altos grados de desnutrición. Y el mecanismo fisiopatológico, que lo vamos a explicar de una mejor manera a continuación, pero en una forma un poco más resumida, va a ser lo que es una inflamación activa. Todo va a comenzar con esto. Luego esto va a seguir de un proceso inflamatorio de la submucosa. Consiguientemente va a haber una penetración inflamatoria de la submucosa, lo que es la serosa. La afectación de la mucosa va a venir con lo que serían formaciones de úlceras o también en algunos casos con hiperplasia. Luego vamos a tener a los tubérculos en la superficie serosa y finalmente los bacilos van a llegar a la vía linfática. Siguiente, por favor. Bueno, vamos a tener las vías de infección de la TB intestinal, que como ya lo dijimos hace un momento, pueden ser por la ingestión de alimentos infectados, ¿no? Como sabemos, la TB gastrointestinal puede resultar de la migración de otra, por ejemplo, del pulmón. La tuberculosis pulmonar por la ingestión del esputo va a contener estos bacilos tuberculosos que posteriormente van a viajar. La infección de los pulmones va a ser por vía hematógena. Siguiente, por favor. Ya. Bueno, ahora vamos a ver lo que sería por la vía linfática, donde vamos a tener la extensión de los ganglios linfáticos regionales. Esta extensión va a ser o se puede dar a través de otras partes del intestino, ¿verdad? A través de la luz y de los vasos linfáticos mismos. También va a haber lo que es una extensión directa en la superficie a la serosa por una penetración. Y la infección del tracto gastrointestinal generalmente se origina en la región ileocecal predominantemente. Siguiente, por favor. Ya. Siguiente. Bueno, continuando con ¿se me escucha? Con las categorías de la presentación, ¿no? Bueno, las categorías de la presentación de la teoría intestinal, de acuerdo a lo que es a la apariencia morfológica y lo que es macroscópica, podemos encontrar 4 categorías, que es el de tipo ulcerativo, la variedad hipertrófica y también la variedad ulcero-hipertrófica y también lo que son la estenosis fibrótica, ¿no? Dentro de lo que es el tipo ulcerativo, encontramos lo que es úlceras en forma de anular, y también con zonas de mucosa normal, entre ellas hay también compromiso de la luz. Ahora, lo que es en la variedad hipertrófica, encontramos engrosamiento de toda la pared intestinal. En cuanto a lo que es a la variedad úlcero-hipertrófica, encontramos lo que es formación de la masa de la fosa ilíaca derecha, ya que afecta lo que es la válvula ileocecal y existe lo que es engrosamiento de lo que es el mesenterio y también lo que es y adenopatías, ¿no? También encontramos lo que es úlceras en la mucosa y en lo que es la estenosis fibrótica, al terminar el tratamiento puede perdurar lo que son los focos de tejido fibroso. Siguiente. Siguiente, por favor. Bueno, sí. Perdón. Continuando con la exposición, vamos a ver lo que vendría a ser el cuadro clínico. La TBC es considerada clásicamente como la gran simuladora,
por su gran variabilidad en cuanto a sintomatología y forma de presentación, la cual es inespecífica, y ello va a dificultar el diagnóstico diferencial respecto a otras entidades clínicas. Y bueno, cerca del 20% de pacientes tienen aproximadamente diferentes síntomas que van a ir desde un mes a menos tiempo, una semana o incluso unos pocos días. Y dentro de esos síntomas vamos a poder distinguir entre los principales el dolor abdominal, que es el que va a abarcar hasta el 85% o los pacientes van a presentar hasta un 85% este dolor abdominal. Este va a ser predominantemente ubicado en la zona de la fosa ilíaca derecha. Este es el más frecuente y este dolor abdominal también es de tipo espontáneo a la palpación y es de una localización difusa y como mencioné, ¿no? Es predominantemente en el cuadrante inferior derecho y se acompaña generalmente de anorexia y náuseas y en algunas ocasiones va a haber también algunos vómitos que lo van a acompañar. Este dolor abdominal es de gran intensidad, con postración en algunos casos, y va a haber, cuando esa característica se va a presentar, por ejemplo, la asitis. Y esta asitis va a estar acompañada o presente en el 75% del 85% de estos pacientes que tienen este dolor abdominal. Y bueno, también van a existir otro tipo de sintomatología, ¿no? Como por ejemplo la presencia de diarreas persistentes, o las cuales están en una estadística más o menos de 79%, y estos también pueden estar surgiendo con una alternancia de diarrea que va a ir acompañada, digamos, o alternado con un estreñimiento. Las heces pueden ser de tipo acuoso, de tipo disentérico con presencia de moco y sangre, pero no en todos los casos. Generalmente, en algunos casos, pero no en todos, o sea, no es, digamos, general. Luego también va a existir la presencia de náuseas y vómitos que van a estar presentes en el 50% de los pacientes, y ya lo he mencionado, ¿no? Que puede haber una constipación de los pacientes. Y también es importante mencionar o destacar la hematoquesia, que puede presentarse en la forma ulcerosa. De estos signos importantes, la pérdida de peso y la distensión abdominal, la fiebre, el borborismo y la fosa ilíaca van a ser también signos muy importantes y resaltantes, y nos va a ayudar, digamos, a poder determinar la presencia de una masa dolorosa en este cuadrante, ¿no? Esta presencia de esta masa va a ser una forma hiperplásica. Dentro de otros síntomas también podemos distinguir, por ejemplo, algunos síntomas que pueden ser menos frecuentes. Va a haber la anorexia y la pérdida de peso. También va a haber las náuseas y vómitos, que pueden o no estar, ¿no? Va a haber una diaforesis nocturna, va a haber una melena, y va a haber también, en algunos casos, dependiendo de la gravedad de la patología del paciente, se puede presentar la anemia. Esta va a ser acompañada o va a ser resultado de una hemorragia rectal. No es frecuente, pero se puede presentar cuando el paciente puede tener o complicarse, ¿no? Ahora, como en toda patología, vamos a observar que existen complicaciones, diferentes complicaciones. Existen varias, ¿ya? Pero las más resaltantes, digamos, va a ser la obstrucción intestinal, que va a estar presente en aproximadamente en el 20% de los pacientes. Esta se va a dar en el intestino delgado y se va a presentar por un estrechamiento de la luz intestinal. Esta, ya sea por la presentación hiperplástica que se puede dar, puede ser también por una estenosis, o también se puede presentar por algunas adherencias. Y una forma un poco frecuente de presentación también es la perforación intestinal, que puede estar aproximadamente entre el 1 hasta el 5% de los pacientes, y esta forma o esta complicación requiere una intervención quirúrgica por el riesgo de peritonitis, ¿no? Los pacientes más o menos en un 10% van a tener esta complicación y este riesgo de presentar una peritonitis. Y también puede existir la posibilidad de una fistulación, que se encuentra en aproximadamente un 5%. Bueno, también se ha descrito que algunos pacientes pueden presentar, como lo había mencionado, una hemorragia masiva del tubo digestivo, o también un síndrome de absorción intestinal deficiente.
Y otras de las complicaciones que se pueden presentar es la mala absorción, que es una complicación común causada por un crecimiento bacteriano exagerado, ¿no? Como ya lo habían mencionado en la fisiopatología, y esto va a producir el estancamiento del flujo, la degradación de las sales biliares, también va a existir una disminución de la superficie de absorción debido a la ulceración y también debido a ese compromiso de los vasos y los ganglios linfáticos. Siguiente, por favor. Continuando con la exposición, vamos a hablar acerca del examen físico. Y bueno, en primer lugar, a la inspección, ¿no? Que es lo que esperamos como venga el paciente. Y en primer lugar, tenemos que lo más frecuente es que el paciente venga con un regular estado general, ¿no? Representando aproximadamente el 50% de los casos. Muy diferido, por ejemplo, de lo que sería el mal estado regular, que es el 40% de los casos, y sabemos de que muchas veces, si bien es cierto, la tuberculosis gastrointestinal suele ser una reactivación de la enfermedad que ha estado latente, también puede estar acompañada de otros síntomas, ¿no? Entonces, por lo general, también tenemos un 40% de que los pacientes vienen en mal estado regular. Ahora, no, obviamente, lo restante sería el buen estado general. Ahora, un síntoma que, si bien es cierto, como mencionaron mis compañeros más antes, no es, digamos, muy específico, ya que en realidad hay muchas enfermedades gastrointestinales que tienen como el dolor agudo como característica, ¿no? Entonces, el dolor de la palpación abdominal va a ser el signo más común, ¿no? Ahora, muchas veces, justamente por lo que es la forma fibrocaseosa y la presentación fibrocaseosa de la enfermedad, se da la presentación de lo que es la citis, ¿no? Y como bien sabemos, biológicamente podemos detectar la citis mediante la manera o bueno, mediante la positividad del signo de la oleada que se puede observar en la imagen, ¿no? Este signo va a representar bueno, se va a presentar en un 27% de los casos y en el caso al momento de que nosotros hagamos la percusión, sabemos de que también es una manera de identificar la citis. Vamos a tener un patrón que sí sería un poco más característico de la forma de la presentación gastrointestinal de la tuberculosis, ¿no? ¿Qué sería el tablero de ajedrez o el damero? ¿Esto qué significa? Justamente es una alternación de zonas de timpanismo y submatidez, ¿no? Lo cual nos daría o se asemejaría a lo que sería un tablero de ajedrez, justamente por la alternancia de estos patrones al momento de hacer la percusión. ¿Y por qué se debe esto, no? Por las asas intestinales adheridas que van a estar difusamente en diversas partes del abdomen, justamente por esta característica fibrocaseosa que les mencionaba. Entonces sabemos de que si hay una alternación de estas zonas de timpanismo con algunas otras de submatidez, justamente en todo caso estas zonas de submatidez se representarían estas asas que están adheridas a la pared abdominal y obviamente las que no se representarían como las zonas del timpanismo. Ahora, la resistencia abdominal también es un signo, pues, diríamos que frecuente, acompañado de dolor y la citis, y algunos signos y síntomas menos comunes que estos serían la hepatomegalia, que acá se menciona, ¿no? Justamente podemos identificarla mediante la palpación hepática por la maniobra del enganche. Sin embargo, también existen otras técnicas por las cuales podríamos percutir, ¿no? Perdón, identificar la hepatomegalia como lo que sería la percusión. Sabemos de que el hígado tiene justamente este sonido específico de lo que es la matidez. Entonces podemos identificarlo, ya que normalmente este no se encuentra por debajo de los arcos costales, ¿no? De los últimos, obviamente. Entonces, que haya una matidez o en todo caso podamos palpar el hígado, esto significaría de que hay una hepatomegalia, ¿no? Y bueno, en realidad las masas abdominales difusas justamente sería un poco la representación de lo que es el abdomen anterior ajedrez, que son algunas masas intestinales adheridas justamente por la forma fibrocaseosa de esta enfermedad, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, en esta tabla, más que todo, vamos a tener unos síntomas y características clínicas de lo que será la tuberculosis, teniendo en cuenta que los signos anteriores que les mencioné son los más comunes. Sin embargo, vamos a tener en distintas partes del abdomen algunos otros síntomas que ya en todo caso no
suelen presentarse tan comúnmente, ¿no? Por ejemplo, en el intestino delgado, sea según la forma de afectación que tengamos, vamos a tener unos síntomas de, en todo caso, obstrucción, úlceras o, más que todo en esos casos, ¿no? O sea, las úlceras obviamente nos pueden dar signos de diarrea, mala absorción, incluso a veces sangrado, y las formas de estenosis, en todo caso, o estrechamiento de este intestino, entonces nos daría signos de instrucción, perdón, de obstrucción. Lo mismo pasaría, ¿no? Con el intestino grueso, la forma ulcerosa, lo cual nos daría como clínica la hemorragia digestiva baja o sangrado rectal. Y bueno, ¿no? Lo que tendría que ver, al igual que el intestino delgado, con algunos signos y síntomas de obstrucción. En el peritoneo también, hay mucho que tiene que ver con lo que mencioné con la citis, ¿no? Sin embargo, eso también nos da también la clínica de lo que es el dolor abdominal, abdomen en tabla, distendido, fiebre, obviamente, y algunos signos y síntomas sistémicos de la infección o tuberculosis, ya que sabemos de que esta es una cavidad, como se dice, ¿no? Virtual, que normalmente no debería estar llena de líquidos, entonces obviamente que tenga líquidos que por lo general van a ser, en este caso, bueno, son, por ser una infección, un exudado, entonces nos van a dar justamente estos síntomas sistémicos de lo que sería la infección. Y obviamente las adherencias, ¿no? Las vías y adherencias nos dan la clínica de lo que es la obstrucción. También la tuberculosis sabemos de que suele afectar a los ganglios linfáticos, vasos, dando tal vez la presencia de algunos cuerpos, lo cual justamente produce el dolor abdominal, la misma fiebre y los síntomas sistémicos. El hígado, como les mencioné, a veces es un signo tal vez no de los más comunes, pero sin embargo también es ampliamente descrito, lo que sería la hepatomegalia, lo cual nos podría producir algunos signos y síntomas hepáticos, con lo que sería la ictericia, el dolor en lo que sería la zona del hígado, la fiebre, hepatomegalia justamente, y bueno, raramente puede también producirse algunos síntomas en el páncreas, que daría justamente el dolor epigástrico característico del páncreas en el cinturón, la fiebre, el levantamiento, ictericia y bueno, algunos tipos de hemorragia gastrointestinal, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a los estudios de laboratorio, eh, es aquí donde vamos a encontrar alteraciones inespecíficas, ¿no? Tales como las alteraciones inespecíficas, como la elevación de reactantes en fase aguda, donde vamos a considerar la velocidad por seguimiento globular, así como también el PCR, pero también va a existir distintos tipos de anemia que van a estar presentes en los hallazgos del laboratorio, ¿no? Incluso también va a haber alteraciones de los parámetros nutricionales que pueden ser la hipoproteinemia, la hipoglucemia, la disminución de lo que son los niveles de la transferrina. Pero frente a esto, una de las pruebas que vamos a utilizar para ver los hallazgos del laboratorio va a ser la prueba de tuberculina o el PT, ¿no? También llamado la técnica de Mantoux. Y viene a ser una inyección intradérmica de 0.1 mililitros de lo que es el derivado purificado del antígeno proteico tuberculínico. Esta se va a inyectar en la cara anterior del antebrazo y la lectura lo vamos a hacer ya después de las 72 horas de la prueba, ¿no? Esta prueba se considera positiva una vez que el diámetro de la induración sea mayor o igual a 5 milímetros, ¿no? Hay una gran probabilidad de que esta prueba salga falso positivo cuando nos enfrentemos ante la posibilidad de anergia en pacientes inmunodeprimidos, ya sea pacientes con VIH o pacientes que estén llevando un tratamiento inmunosupresor, ¿no? Por ejemplo, en pacientes con una enfermedad intestinal inflamatoria que estén llevando un tratamiento inmunosupresor, esta prueba debemos repetirla después de los 7 a 10 días con el único objetivo de aumentar la reactividad ante el antígeno, ¿no? Lo que se conoce normalmente como el efecto booster.
y esto va a permitir diagnosticar hasta el 14% de los pacientes que tengan TBC intestinal, ¿no? Bueno, esta prueba resulta positiva en casi el 50% de los pacientes que tienen tuberculosis intestinal. Otra de las técnicas, otra de las técnicas que es, entre comillas, una de las nuevas, es el test de IGRA, que permite detectar la producción de lo que es el interferón gamma a partir de los linfocitos T sensibilizados frente a el Mycobacterium tuberculosis, ¿no? Este test en realidad, bueno, es muy, va a tener una gran sensibilidad del 81% y una especificidad del 85%, y está asociada a un menor número de los falsos negativos en pacientes comprometidos, perdón. Esta prueba va a tener varias ventajas. Una de esas va a ser la mayor objetividad de la interpretación de sus resultados sin necesidad de que haya una segunda lectura, ¿no? Así como también que va a tener una ausencia de afectación de los resultados por la vacuna previa. Actualmente se ha comprobado que el uso combinado de estas dos pruebas van a mejorar el cribado del TBC en pacientes con enfermedad intestinal inflamatoria que estén bajo un tratamiento inmunosupresor, ¿no? Otros test comercializados vienen a ser el QuantiFERON TB Gold y el T-Spot TB, que van a utilizar técnicas de ELISA y el SPOT respectivamente. Pero en realidad el más utilizado viene a ser el QuantiFERON TB Gold, ya que ha demostrado una sensibilidad del 86% y una especificidad del 93%. Otra de las pruebas que se suele hacer es el cultivo de Mycobacterium en muestras intestinales que se obtienen a través de la colonoscopia en toma de biopsias, ¿no? Normalmente se recomienda tener más de 6 muestras o un mínimo de 6, pero el problema con esta prueba es que tiene una sensibilidad muy baja del 35% y tarda mucho en dar los resultados, ¿no? Entre 3 a 8 semanas, lo cual representa una baja rentabilidad diagnóstica, ¿no? La alternativa más prometedora en todas estas pruebas viene a ser el PCR-MT, o también llamado la reacción en cadena de polimerasa de Mycobacterium tuberculosis, que se toma a través de muestras intestinales, ¿no? Obtenidas por endoscopía, o también se toma en muestras fecales. La diferencia entre estas dos variantes de muestras se va a dar por la sensibilidad y la especificidad que cada uno de estos muestra, ¿no? Por ejemplo, la muestra de mucosa intestinal va a tener una sensibilidad del 64% y una especificidad del 100%. Y en cuanto a una muestra fecal, esta va a tener una sensibilidad del 79% y una especificidad del 88%. Una de las ventajas de esta prueba es que presenta una velocidad de diagnóstico muy rápido, ¿no? Suele tardar entre 2 a 3 días, ¿no? Bueno, continuando, ahora vamos a hablar sobre los estudios de imagen. Siguiente, por favor. Bueno, aquí tenemos que empezar mencionando que la TBC intestinal va a ser una manifestación poco usual de la TBC extrapulmonar. Aquí también mencionamos que el área más frecuente, que el área que más se va a afectar va a ser el ilion y seguida va a ser del colon. Como podemos observar en la diapositiva, tenemos 4 imágenes. La primera va a ser de una tomografía computarizada, la segunda de una ecografía, la tercera va a ser la visión endoscópica del colon ascendente, con mucosa ya va a estar edematizada y también ulcerada,
Y en la última imagen ya vamos a ver lo que es una placa histológica, ¿no? Que va a mostrar un colon con un granuloma. Siguiente, por favor. Aquí vamos a tener distintas pruebas. La primera va a ser las pruebas radiológicas, que estos van a estar orientados sobre todo a lo que es la enterotomografía computarizada. Y aquí vamos a ver lo que son las lesiones focales ciliales. Estas pueden ser únicas o también pueden estar aisladas. También lo que son las necrosis o calcificaciones en lo que son los ganglios linfáticos mesentéricos. Y estos van a ser hallazgos muy típicos de la TBC intestinal. Mientras que va a haber otra afectación tanto proximal y segmentaria, que va a ser ya en el intestino delgado, o también va a haber presencia de fístulas que nos van a dar a inclinar ya a una enfermedad de Crohn. También lo segundo pues va a ser por endoscopía. Aquí podemos encontrar que ambas enfermedades van a estar ulceradas y van a tener lo que son las cicatrices, ¿no? En la mucosa del colon y también en el ilion terminal. En lo que son la toma de las biopsias, aquí va a mencionar lo que son la toma de las biopsias ya de un tejido enfermo, más que todo para lo que es el diagnóstico histológico y también para el diagnóstico microbiológico, y esto nos va a ayudar en el diagnóstico definitivo. Dentro de esta toma de biopsias va a mencionar a lo que es el PCR y a la tinción de Ziel-Nielsen. Y por último, lo que es la colonoscopía, esta va a ser muy útil para lo que es el seguimiento y la valoración de la respuesta del tratamiento de estos mismos pacientes. Siguiente, por favor. Aquí ya vamos a ver un cuadro que va a ser una pequeña comparación tanto en lo que es la tuberculosis intestinal y lo que es la enfermedad de Crohn. Aquí nos vamos a basar más que todo en lo que son las radiografías y endoscopías. Por ejemplo, en una tuberculosis intestinal va a ver lo que son las lesiones continuas, los ganglios mesentéricos, tanto necrosantes o calcificaciones. También va a ver lo que son úlceras circulantes y estas también pueden ser transversales. En cambio, en una enfermedad de Crohn va a ser una enfermedad perianal y esta va a tener manifestaciones extraintestinales típicas. También va a tener lo que son las legiones parcheadas y lo que son los ganglios mesentéricos. Estos ya se van a encontrar pequeños y también inflamados. Y en lo que son las características histológicas, tanto en la tuberculosis intestinal, aquí va a presentar lo que son los granulomas calcificantes ya múltiples. Y en lo que es la enfermedad de Crohn, va a presentar lo que son úlceras profundas. Estas también pueden ser longitudinales, lo que es una fístula intestinal. Y por último, lo que son granulomas. Estos van a ser únicos y también se van a presentar de menor tamaño. Siguiente, por favor. Continuando con la exposición, entonces hablamos un poco acerca de lo que es la colonoscopía, ¿no? Y entre todos los estudios de imagen que ya mencionaron anteriormente, la de elección actualmente es esta, ¿no? Lo que es la colonoscopía. Es el método de elección, concretamente para lo que es el diagnóstico en pacientes de los que sospechamos, ¿no? Lo que es la TBC. Y concretamente también esto va a ser mucho más específico para pacientes que presentan una afección ileocecal, ¿ya? ¿Qué nos va a permitir realizar lo que es la colonoscopia? Nos va a permitir realizar análisis macroscópicos, o sea, nos van a permitir ver directamente lo que es la lesión que está produciendo esta TBC intestinal, ¿ya? Y también nos pueden incluso permitir la toma de muestras para su posterior estudio histológico y microbiológico, ¿no? Con lo cual vamos a poder confirmar definitivamente qué es lo que está pasando con nuestro paciente, ¿no? En este caso, de diagnosticar lo que es la tuberculosis intestinal. Por tales motivos, en todo paciente el cual estemos sospechando que podría estar presentando una TBC intestinal, se le debe realizar sí o sí una colonoscopía. Pero también se tiene que tener mucho cuidado al hacer el análisis, ¿no? de lo que se está observando en la colonoscopía, ya que podemos confundirla con otra patología que presenta lesiones o características muy similares a la TBC intestinal, que es la enfermedad de Crohn, ¿ya? Siguiente, por favor. Ya, entonces acá hacemos una pequeña comparación de lo que es las lesiones producidas tanto por una enfermedad de Crohn como por una tuberculosis intestinal. Entonces, así, a primera vista podríamos fácilmente confundirlas, ¿no? O sea, las imágenes parecen incluso hasta iguales y similares, ¿no?
Sin embargo, hay ciertas características que tenemos que tomar en cuenta para poder diferenciar una enfermedad de Crohn de una tuberculosis intestinal. Como por ejemplo, en la TBC intestinal, ya que está a la mano derecha, vamos a observar que las úlceras van a ser circunferenciales, o sea, o podríamos decir también transversas, ¿no? En otras palabras, se van a limitar a un sector, a un área determinada de lo que es del intestino, ¿no? Las lesiones van a ser superficiales, no van a ser tan profundas y van a tener unas dimensiones mayores a 0,5 centímetros, ¿no? Y con áreas de cicatrices y también y áreas de estrechez también, ¿no? Mientras que en la enfermedad de Crohn, ya también las úlceras van a ser longitudinales, en otras palabras, van a seguir un trayecto que sigue, ¿no? A lo que es que sigue una línea persiguiendo lo que es el trayecto del intestino afectado, ¿no? En otras palabras, ¿ya? Sus lesiones generalmente van a ser de características de patrón empedrado y además pueden ser incluso de compromiso transmural, ya pueden incluso llegar a perforar lo que es el intestino. Y también esta enfermedad de Crohn generalmente va a estar más localizada en lo que es el colon sigmoides. Siguiente, por favor. Entonces, en general, podemos tomar las características clásicas de lo que es una TBC intestinal. Vamos a ver que presentan una afección de menos de 4 segmentos del colon. Las úlceras que van a mostrar en la TBC intestinal van a ser de tipo transversales y también van a ser cicatrices con tamaños mayores a 0,5 centímetros, ¿no? Y además se va a presentar mayormente en lo que es en la zona ileocecal y va a presentar una válvula ileocecal incompetente, ¿ya? Además también vamos a ver que se pueden presentar zonas estenóticas, pero que pueden ser no de gran número, ¿no? Pueden ser incluso únicas y cortas, ¿no? También podemos hacer presencia de lo que son los divertículos por tracción. Y estos serían los hallazgos característicos que podría presentar una TBC intestinal y hay que tenerlos en cuenta para poder diferenciarlos de la enfermedad de Crohn. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Bueno, Box nos va a señalar de que debemos de tener criterios rígidos respecto al diagnóstico de la TBC digestiva y actualmente va a ser necesario poder certificar uno de estos parámetros, ¿no? El primer, que bueno, los 5 parámetros que tenemos aquí básicamente van a estar relacionados el primero a lo que es el cultivo, los siguientes 3 a lo que es la histología y el último al tratamiento, ¿no? El primer criterio va a ser el desarrollo del bacilo, esto en medios de cultivo, es decir, que nos va a dar un cultivo positivo de las muestras obtenidas por las diferentes técnicas para el Mycobacterium tuberculosis o en todo caso por el bovis. Esto en tejido intraabdominal o también en líquido acítico. El segundo criterio va a ser la demostración histológica del VAR, esto mediante las tinciones adecuadas, ¿no? Luego tenemos a la evidencia histológica de los granulomas que van a tener una necrosis gaseosa, esto mediante un estudio anatomopatológico. Y el otro hallazgo va a ser las lesiones macroscópicas que van a ser típicas en los estudios histológicos que van a tener compatibilidad con lo que es la tuberculosis. Y el quinto criterio va a ser clasificado como probable una respuesta satisfactoria a lo que es el tratamiento específico para una lesión específica, ya sea en un órgano o en cualquier sistema, ¿no? Aquí va a haber una remisión de lo que es la sintomatología clínica, también de las alteraciones radiológicas y humorales, esto después del tratamiento. Siguiente, por favor. Bueno, continuando con los diagnósticos diferenciales, como principal diagnóstico diferencial da el mismo tipo de inicio insidioso, por así decirlo, los síntomas parecidos y los hallazgos también similares, como les mencionaron mis compañeros. Tenemos a la enfermedad de Crohn, pero se han encontrado algunos otros tipos, ¿no? En el caso de la TB intestinal, como el linfoma intestinal, ya sea el carcinoma o las infecciones causadas por la Yersinia, ¿no? Bueno, en el caso
de la enfermedad de Crohn, que es la más resaltante. Bueno, como le mencionaron, se presenta básicamente en un inicio insidioso con la presencia de diarrea, sangrado rectal y manifestaciones extraintestinales, ¿no? Que son mucho más frecuentes en este tipo de enfermedad. Ahora, la TB intestinal tiene la particularidad de que se dirige generalmente a sitios extrapulmonares, de una manera que se asemeja a las manifestaciones extraintestinales clásicas, ¿no? De esta enfermedad, ¿no? De la enfermedad de Crohn, como lo son en el caso extrapulmonar, un eritema nodoso, por ejemplo, una artritis reactiva, y en el caso, ¿no? De la uveitis. Ahora, podríamos poner, por ejemplo, otros casos donde se no hace presencia la asitis, ¿no? Y una fiebre que es mucho más frecuente en los pacientes con TB intestinal. Aunque, bueno, se le relaciona mucho más porque ambas enfermedades, ¿no? Implican lo que es las áreas del ilion en sí, segmentos colónicos del intestino, ¿no? Ahora, como hemos podido ver en pacientes con la enfermedad de Crohn, la mucosa lesionada tiene una apariencia, ¿no? Empedrada, y las úlceras de tipo longitudinal, ¿no? Mientras que, en resumen, los pacientes con TB intestinal, las úlceras van a ser ya de orientación transversal. Además, bueno, hemos podido ver, ¿no? Que hay granulomas asociados a la TB intestinal que son mucho más frecuentes y son mucho más grandes, ¿no? Que los que podemos asociar con la enfermedad de Crohn. Ahora, obviamente, hay unas muestras de tejido positivo, ¿no? Para bacilos ácido resistentes, ¿no? En aproximadamente un 25 a 30% según se ha visto de los casos de TB intestinal. Entonces, para mejorar en cierto modo el rendimiento diagnóstico y hacer un buen diagnóstico, ¿no? De TB intestinal y diferenciar si es Crohn o TB intestinal, se ha visto, ¿no? El uso, por ejemplo, de técnicas moleculares como un ensayo, ¿no? De PCR en general, ¿no? De especímenes con biopsia fresca. Siguiente, por favor. Ya, continuando con la exposición, voy a hablar sobre el tratamiento. Bueno, vamos a ver lo que es el tratamiento en lo que es el manejo de la tuberculosis sensible. Vamos a ver que aquí la no detección de casos, abandonos de tratamiento y aparición de resistencia a fármacos antituberculosis tradicionalmente va a empeorar la situación del paciente. Además de que el retraso de la terapia va a incrementar la mortalidad de 19-35% en pacientes si hay asociación a compromiso hepático, alcanzando una mortalidad del 73%. Vamos a ver también que el tratamiento de la TB intestinal va a ser igual al esquema utilizado para lo que es la TB pulmonar en un régimen de 6 meses, utilizando lo que es rifampicina, isoniazida, piracinamida y etambutol. Bueno, aquí hay una gráfica en el cual muestra lo que es el manejo, no tanto en la fase intensiva como en la fase de mantenimiento. Vamos a ver que en la fase intensiva la velocidad de multiplicación del bacilo va a ser mucho más alta a comparación de la fase de mantenimiento, en la cual va a ser más baja esta velocidad de proliferación, ¿no? Siguiente, por favor. Ya. Vamos a tener lo que es la tuberculosis o el manejo de tuberculosis sensible para pacientes con tuberculosis sin infección por VIH-Sida. Aquí vamos a tener los pacientes con TB extrapulmonar, excepto lo que es el compromiso miliar, el del sistema nervioso y lo que es el osteoarticular. Aquí vamos a considerar lo que es el tratamiento tanto para adultos como para niños, ¿no? Aquí, por ejemplo, muestra la gráfica lo que mencioné, ¿no? Los 6 meses. El inicio, los números delante de lo que son las siglas, va a indicar los meses de duración del tratamiento con esos fármacos, en el cual sería 2 meses, ¿no? Y en el otro, lo que es el subíndice, en el que va a indicar el número de veces de semanas que va a recibir en fármacos. Como les había mencionado, va a haber 2 fases, lo que es la fase intensiva y lo que es la fase de mantenimiento. En este caso sería 2 meses de rifampicina, isoniazida, piramida y etambutol con una fase intensiva de 50 dosis y 4 meses en una fase de mantenimiento de 54 dosis. Siguiente, por favor. Ya. Bueno, aquí menciona las dos gráficas, tanto la dosificación para lo que son adultos y como para niños, ¿no? Menores de 15 años, en el cual vamos a tener lo que es la isoniazina, la rifampicina, la piramidacina y lo que es el etambutol, ¿no?
Como primera fase diaria en lo que es la isoniazida de 5, la dosis máxima que se puede dar diaria es de 300 miligramos. En lo que es la rifampicina de 10, lo que son la dosis máxima 600 miligramos, y lo que es la piramidacina de 25 y la dosis máxima diaria de 2000 miligramos, ¿no? Y lo que es el etambutol, lo que es 20 y la dosis máxima de 1600. En lo que es menores de 15 años, vamos a tener que esta varía a comparación de las personas mayores a 15 años, en el cual vamos a tener lo que es la isoniazida de 10, la cual puede llegar a 300 miligramos en dosis máxima, y lo que es la rifampicina de 15 a dosis máxima de 600 miligramos. Lo que es la piracinamina de 35, que puede llegar hasta 1500 miligramos en una dosis máxima, y lo que es el etambutol de 20 a llegar a una dosis máxima de 1200 miligramos, ¿no? Siguiente, por favor. Ya. También vamos a tener lo que es el manejo de tuberculosis sensible para pacientes con tuberculosis con infección por VIH. Aquí vamos a ver que vamos a sacar a lo que son los pacientes con TBC extrapulmonar, excepto lo que es el compromiso miliar, el sistema nervioso osteoarticular. Y aquí también vamos a considerar lo que son los pacientes VIH nuevos o antes tratados, en el cual estos hayan tenido una recaída o hayan sido abandonos recuperados, ¿no? Bueno, aquí vamos a ver el esquema. Vamos a tener 2 meses de lo que es el régimen, en el cual va a estar rifampicina, isoniazida, piracinamida y el etambutol como una fase intensiva de 50 dosis, y 7 meses de lo que es la fase de mantenimiento con 175 dosis, ¿no? Aquí vamos a ver lo que es el esquema para TB, en el cual vamos a ver que aquí en dosis diarias, por ejemplo, la isoniazina, 3 tabletas, la rifampicina, 2 tabletas, la piracinamida, 3 tabletas y el etambutol, 3 tabletas, ¿no? En una primera fase de 2 meses, con 50 dosis llegaríamos a 150 tabletas, 100 tabletas de rifampicina, 150 tabletas de piracinamina y 150 de etambutol. Y en una segunda fase de 7 meses solo tendríamos lo que es la isoniazida y lo que es la rifampicina, la isoniazida de 525 tabletas y de 350 tabletas lo que es la rifampicina. Siguiente. Ya. Aquí vamos a tener también lo que es la tuberculosis resistente. Bueno, aquí el cuadro menciona lo que es la estrategia para el diagnóstico de TBC, ¿no? Aquí vamos a tener, vamos a considerar las dos normas, bueno, la norma técnica del 2011 y la norma técnica del 2016, en el cual vamos a tener lo que es el tratamiento inicial en la norma técnica del 2011, lo que es el esquema primario, si hay sospecha de TBC multidrogo resistente y si este ha sido fracaso, ¿no? Y aquí vamos a tener lo que es el tratamiento estandarizado a multidrogo resistente. Y en lo que es la norma técnica del 2016 vamos a tener lo que es el tratamiento, si se sospecha que hay TBC multidrogo resistente, y aquí vamos a hacer un tratamiento estandarizado, empírico, multidrogo resistente. Y en este caso también podríamos llegar al tratamiento individualizado. Siguiente. Ya. Aquí vamos a tener lo que es el manejo de TBC resistente de tipo estandarizado. Vamos a ver que este va a ser un esquema transitorio. Aquí se va a considerar cuando hay un fracaso esquema 1 sin PC, multitratado al menos 3 episodios, recaída temprana sin PC, y esto va a ser indicado tanto por el médico consultor y revisado por el CREER DISA, ¿no? Y bueno, esta es una fórmula que no deberíamos aprenderlo por ahora. Siguiente. Bueno, aquí vamos a tener también lo que es el tratamiento empírico. Aquí también vamos a tener lo que son el esquema transitorio, donde vamos a tener lo que es la TB resistente según PC rápido o PC convencional de primera línea, ¿no? Y también cualquier TB con PC considerado no vigente. Aquí vamos a tener también lo que son contactos con casos de resistentes que no cuenten con un PC, y también va a estar indicado por el médico consultor, ¿no? Y bueno, aquí también vamos a ver lo que es el esquema empírico para TB resistente basado en un PC rápido, ahí isoniazida y rifampicina. Ya, sigue, por favor. Ya.
Bueno, aquí vamos a tener un esquema en el que menciona lo que es la tuberculosis pulmonar de pacientes nuevos y antes tratados, en el cual vamos a tener dos casos, ¿no? Si tiene un frotis positivo o si tiene un frotis negativo. Aquí vamos a ver tanto lo que es el PR molecular y el PR MOTS. Y aquí vamos a tener si es sensible a lo que es isoniazida y lo que es rifampicina. Y aquí vamos a darle el tratamiento, ¿no? De 2 meses de todo el esquema de TBC. Aquí vamos a tener si es resistente a lo que es isoniazida y lo que es sensible a rifampicina, en el cual va a variar la fase de mantenimiento y le vamos a cambiar a 7 meses, ¿no? Y vamos a darle otro tipo de medicación. En este caso le tendríamos que dar lo que es rifampicina, etambutol, lo que es levofloxacino, a comparación de lo que es el esquema normal, ¿no? Vamos a tener lo que es el siguiente en el caso de PERMOD también, en el cual vamos a tener sensibilidad a lo que es la isoniazida y resistencia a lo que es la rifampicina. Y bueno, también lo que es resistente a isoniazida y resistente a lo que es la rifampicina. Y el esquema sería de 6 a 8 meses, de 6 a 8, de lo que sería etambutol, levofloxacino, piracimida, y este también puede llegar de 12 a 16 meses, ¿no? Y aquí puede añadir lo que es isoniazida, en caso sea sensible, ¿no? Vamos a ver que todos estos esquemas van a ser transitorios y deben ajustarse a lo que es el PC convencional del paciente. Siguiente. Aquí vamos a ver que los esquemas de retratamiento y empíricos deben ser reajustados de acuerdo al resultado de PC convencional, con lo que se va a diseñar un esquema individualizado para el paciente, tomando en cuenta lo que es el historial de medicamentos y las reacciones adversas de estos medicamentos, ¿no? Aquí vamos a tener lo que es el esquema de tratamiento para TB resistente individualizado, en el cual este va a ser la mejor opción para la TB resistente, dado que se va a basar en los resultados de la PC a drogas de primera y segunda línea en lo que es el historial de tratamiento del paciente. Estos también van a ser elaborados por el médico consultor y también tienen que ser revisados. Aquí vamos a tener lo que es un esquema individualizado de TB mono y poliresistente, en el cual vamos a ver lo que son los perfiles de resistencia de los medicamentos, ¿no? De lo que es todo el esquema, y también lo que es el esquema de tratamiento diario y la duración de meses, ¿no? Que va a variar a lo que es el esquema convencional que se maneja en una TB pulmonar normal, ¿no? Siguiente. Ya. Y bueno, aquí vamos a tener lo que es el... Regresa, por favor. Y aquí vamos a tener lo que es el TBC mono y poliresistente, en el cual va a ser entre 9 y 18 meses. También vamos a tener lo que es el TB multidrogo resistente, el cual no es menor de 18 meses. Y el TBC extremadamente resistente, no menor de 24 meses. Y vamos a ver que tanto la prolongación del tratamiento mayor a 24 meses debe ser autorizado por el CRER-CERTISA, ¿no? Siguiente. Y bueno, aquí este es un núcleo básico del esquema, como lo menciona, en el cual van a tener otras opciones de medicamentos para lo que es el esquema de TB resistente, ¿no? Aquí menciona tanto lo que es el medicamento, la dosis, el tipo de administración y la duración, ¿no? Y las observaciones para estos medicamentos, ¿no? Por ejemplo, el imipenem, que va a tener una dosis de 30 miligramos por kilogramo por día, dividido cada 12 horas, de administración intravenosa, duración 12 meses, y una observación para este medicamento sería que sea ideal por vía venosa central, ¿no? Y así los otros medicamentos que se mencionan aquí. Siguiente. Ya. Bueno, eso sería todo, doctor. Muchas gracias. Muy bien, jóvenes. Muy buena presentación. A ver, de todo el grupo, antes de que se vayan a estudiar para nefro, ¿tienen alguna pregunta? ¿Algún estudiante que tenga alguna duda que lo pueda resolver el grupo?
¿Está la delegada? Sí, doctor. Bueno, en vista que no hay preguntas, creo que todo está claro. Es un tema muy sencillo. Entonces vamos a dar finalizado la exposición. Y en un momento te mando el video de la clase de enfermedad inflamatoria intestinal. Ya el fin de semana lo ven, lo repasan. Les voy a mandar un poco de bibliografía. Ahora sí pónganse a estudiar para el examen de nefrología. Buenas tardes, jóvenes. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. Buenas tardes, doctor.